Bienvenidos de nuevo a todos. Bienvenidos al programa. Si eres nuevo, muchísimas gracias por unirte a nosotros. Me alegra mucho que estés aquí. Asegúrate de estar suscrito a World Affairs in Context en Substack o Patreon para acceder a más contenido exclusivo. Sigue los enlaces en la descripción del video más abajo para mantenerte conectado. Por cierto, acabo de subir una nueva publicación en esas dos plataformas sobre el reciente anuncio del presidente Trump. Acaba de declarar una emergencia nacional relacionada con Cuba. Es un tema muy interesante y en esa nueva publicación analizo el papel de Rusia y China en esta nueva escalada, así que creo que deberías echarle un vistazo. Además, es una publicación gratuita, así que puedes leerla y compartirla libremente. Durante meses nos han contado una historia muy simple. Los aranceles han vuelto y Estados Unidos por fin se está poniendo firme. El déficit comercial está siendo aplastado, las fábricas están regresando y el desequilibrio comercial se está corrigiendo. Pues bien, el problema aquí es que un déficit comercial no es el verdadero asunto. No es en absoluto un problema que un país tenga uno. En este video explicaré por qué los últimos titulares están pensados para engañarte, distraerte y desinformarte. La información que estoy a punto de compartir te ayudará a comprender uno de los indicadores económicos más importantes. Probablemente escriba más sobre esto en mi Substack o en mi Patreon para profundizar en el tema. Es realmente importante. Primero, repasemos rápidamente las cifras recientes disponibles oficialmente hasta hoy. A modo de comparación, en octubre, el déficit comercial de Estados Unidos se situó en algo más de $29,000 millones, el nivel más bajo desde principios de 2009. Aquello se presentó como prueba de que el régimen arancelario estaba funcionando. Pero un mes después, en noviembre, el déficit no solo aumentó, sino que casi se duplicó, saltando hasta casi $57,000 millones. Eso supone un incremento del 94% en un solo mes, apenas 31 días. Los economistas ni siquiera lo esperaban, ni se acercaron. Las previsiones quedaron completamente desbordadas. Las exportaciones cayeron casi un 4% y las importaciones aumentaron un 5%. La brecha se amplió rápidamente y lo hizo de forma más acusada con el mayor socio comercial de Estados Unidos, la Unión Europea. El déficit de bienes de Estados Unidos con la Unión Europea saltó de menos de $8,000 millones en octubre a aproximadamente $14,000 millones en noviembre. Cerca de un tercio de todo el aumento del déficit comercial provino únicamente de Europa. Esto está ocurriendo a pesar de, y más exactamente a causa de, la agenda arancelaria y las tensiones entre Estados Unidos y la UE. Y ahí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Un déficit comercial no es un fracaso económico. No significa que la economía estadounidense se esté derrumbando. Simplemente no significa eso. Y no es prueba de que un país esté siendo, entre comillas, estafado, como al presidente Trump le gusta decir. No es, por sí solo, evidencia de debilidad económica. Ese planteamiento es completamente erróneo. Un déficit comercial simplemente significa que Washington importa más bienes y servicios de los que exporta. Eso es, no significa que Estados Unidos esté perdiendo dinero del mismo modo que lo haría un hogar en este escenario. Los países no son hogares. No saldan sus cuentas comerciales con una factura de tarjeta de crédito a fin de mes. Así que cuando observes estas fluctuaciones de un mes a otro, no te distraigas. No dramatices en exceso las cifras. Lo que realmente importa es qué estamos importando, qué estamos exportando y, presta atención, qué ocurre con los dólares que fluyen al extranjero. En otras palabras, los flujos de capital importan más que una lectura de déficit o superávit en un momento dado. Esta es la idea principal que quiero que recuerdes de este video. Cuando Estados Unidos tiene un déficit comercial, los extranjeros no cogen esos dólares
y los entierran en algún lugar bajo tierra. Se reciclan de nuevo en el sistema financiero estadounidense. Esos dólares se reciclan en el sistema financiero estadounidense. Así es como en realidad el mundo entero apoya a la economía de Estados Unidos. Y lleva ocurriendo durante décadas. Compran bonos del Tesoro de Estados Unidos, invierten en acciones, adquieren bienes inmuebles, financian empresas, respaldan su expansión y aportan capital. El déficit comercial es la imagen reflejada de un superávit de capital. Esas entradas de capital ayudan a mantener los tipos de interés en Estados Unidos más bajos de lo que serían de otro modo. Financian el endeudamiento del gobierno, sostienen los precios de los activos y financian la innovación y la expansión, como mencioné antes. Y eso no es un fallo del sistema en absoluto. Es precisamente cómo está diseñado para funcionar. También está la realidad de la moneda de reserva, de la que casi nadie quiere hablar, sinceramente. El mundo funciona con dólares estadounidenses. El comercio global, los mercados energéticos, los mercados de deuda y la infraestructura financiera, todas esas cosas requieren un suministro constante de liquidez en dólares. Y aquí podrías preguntarme, pero siempre hablas de la desdolarización. Sí, el dólar estadounidense está perdiendo lenta pero firmemente su estatus de dominio global, pero a día de hoy sigue siendo la moneda de reserva del mundo. Eso es un hecho. La multipolaridad monetaria se ha estado acelerando. ¿Por qué? Porque Washington utiliza su moneda como arma. Pero el dólar sigue siendo demandado. Eso es un hecho. Y lo importante que hay que recordar es que la única manera en que el resto del mundo puede obtener esos dólares es Estados Unidos mantiene déficits persistentes. Si Estados Unidos equilibrara repentinamente, por así decirlo, el comercio, la liquidez global se reduciría, aumentaría la tensión financiera, los mercados de capital se endurecerían y eso no sería una victoria en absoluto. Sería un shock y nadie puede permitirse ese tipo de shock en este momento. En otras palabras, los déficits comerciales son un síntoma, no un veredicto. Reflejan un alto consumo interno, una fuerte demanda, una moneda que el mundo aún quiere mantener y una economía que atrae capital. Nada de eso significa, por supuesto, que no haya inconvenientes. Ciertas industrias salen perjudicadas y los trabajadores de esos sectores e industrias expuestos soportan costes reales. La dependencia de la cadena de suministro crea vulnerabilidades, por supuesto. Así que estas son preocupaciones legítimas. Pero intentar arreglar todo eso con aranceles bruscos es como intentar reparar un reloj con un martillo. Creo que es una metáfora realmente buena para mostrar lo absurda que es esa idea. Lo que los datos de noviembre muestran, en realidad, es volatilidad. Muestran volatilidad. Ese aumento del 94% es volatilidad. Y en un momento explicaré por qué. Ciertamente no muestra que la economía estadounidense esté a punto de colapsar. Ahora bien, en abril de 2025, cuando la Casa Blanca declaró una emergencia nacional por el déficit comercial y anunció los llamados aranceles recíprocos en aquel acto en el Jardín de las Rosas, el propio déficit se utilizó como justificación para ello. Pero a medida que avanzaba el año, la realidad obligó a hacer ajustes. El acuerdo marco con la Unión Europea en agosto limitó los aranceles al 14% en la mayoría de los productos, no porque los déficits hubieran desaparecido, sino porque la inestabilidad se estaba volviendo excesiva. Era demasiado costosa. El repunte de noviembre es el eco tardío de esas decisiones, abriéndose paso por el sistema. Eso es todo, en pocas palabras. Así que en este punto podrías preguntar, si el déficit comercial no es el villano que se dice que es, ¿cuál es el verdadero problema aquí? Yo diría que las verdaderas cuestiones se basan en asuntos internos. Esas preguntas son, ¿se están utilizando de forma productiva las entradas de capital o están inflando burbujas de activos? Esa sería la primera pregunta que habría que hacer. Y si has estado viendo mis videos con regularidad, entonces ya sabes la respuesta a esa. La siguiente pregunta sería,
están los aumentos de precios impulsados por los aranceles, perjudicando más a los consumidores de lo que benefician a los productores. En realidad, respondí a eso la semana pasada en un video reciente. ¿Se están diversificando lo suficiente las cadenas de suministro o simplemente se están encareciendo? El economista Michael Hudson abordó ese tema en una entrevista que subí la semana pasada. Otra pregunta relevante es, ¿estamos fortaleciendo la capacidad industrial a largo plazo o simplemente reorganizando los flujos comerciales sobre el papel? Y yo diría que es lo segundo. Esas cuestiones importan mucho más que si una cifra mensual de déficit sube o baja. Ese aumento del 94% no debería sacarse de contexto. La obsesión con la cifra principal pasa por alto lo esencial. Los balances comerciales no indican quién gana o pierde. Muestran cómo el dinero, los bienes y el capital se mueven a través de un sistema global que no se adapta fácilmente a los relatos políticos. El déficit de noviembre, que casi se duplicó, no es un fracaso de Estados Unidos, sino un recordatorio de que los aranceles no anulan la gravedad económica. Y quien quiere imponer un régimen proteccionista rígido debería tener encuentros económicos reales. Y los aranceles en realidad redirigen ese proceso, a menudo de maneras que son más difíciles de controlar y más costosas de lo que se anunciaba al principio. Hasta que se reconozca esa realidad, el déficit comercial seguirá sorprendiendo a quienes piensan que debería comportarse como un marcador. Muchas gracias por ver el video. Espero que este breve video haya sido interesante y que hayas aprendido algo con él. Asegúrate de apoyar mi trabajo si te gusta este contenido. Aprecio enormemente a cada uno de los que se han convertido en suscriptores de pago. Muchísimas gracias y espero veros a todos aquí mañana. Cuidaos.